sean todos bienvenidos. Esta noche, a cargo de la estudiante e integrante del grupo de complejidad de Isidro Roldán, les presentará el conversatorio Astronomía y Complejidad. Sin más preámbulos, los dejo con la estudiante de Isidro Roldán. Bueno, buenas noches. Esta noche yo les voy a explicar cuál es la relación que existe entre la astronomía y la complejidad. Y más que la relación que hay entre astronomía y complejidad, cómo se lleva a cabo el estudio de todo lo que implica la astronomía, y al final ustedes van a decir qué relación tiene con la complejidad. Así que bueno, comencemos. Esta es nuestra agenda de trabajo. Vamos a ver qué es la astronomía, qué es lo que estudia, qué es el universo, algunos elementos del universo. La astrofísica, como digamos ciencia que se dedica al estudio físico de todo lo que tiene como objeto la astronomía, y viajes en el universo, que es como digamos que el punto central de lo que manejamos dentro de la ingeniería. Bueno, la astronomía es la ciencia que trata de los astros, de su movimiento y de las leyes que lo rigen. Bueno, esa es la definición de la RAE. Digamos que el estudio de la astronomía implica muchas más cosas, y eso significa que no nos vamos a centrar simplemente en el hecho de la topología que estos pueden abarcar, sino también de todos los elementos históricos que no se comprenden respecto a la astronomía y respecto, digamos, a otros elementos que, digamos, se encuentran de forma inherentemente inmersa en el mismo. El universo es la totalidad del espacio y del tiempo, de la materia y de la energía, el impulso, las leyes y las constantes físicas que la gobiernan. Bueno, esta es una definición que parte exclusivamente de la percepción humana, y eso, digamos que debemos tenerlo en cuenta de manera objetiva cuando, por ejemplo, miramos una figura como esta. Una figura como esta para un animal no significa absolutamente nada, y dentro de la naturaleza, dentro de nuestra cotidianidad, es completamente inútil. Pero cuando nos centramos en el estudio de la física, vemos que esto es algo maravilloso, porque básicamente es la constitución de un espacio en donde existen millones de partículas que se influyen entre sí, y a eso se le llama cúmulo de estrellas, que básicamente es lo que adorna cada una de las galaxias que existen en el universo. Bueno, dentro de los elementos del universo tenemos las estrellas, que es como el eje central que nos ha permitido estudiar todo el universo, y eso lo vamos a ver más adelante. Dentro de la tipificación de las estrellas tenemos que estas se dividen esencialmente por las etapas que tienen. Entonces, por ejemplo, vemos las estrellas enanas, las estrellas gigantes, las superestrellas y las estrellas medianas. Básicamente eso constituye solamente una etapa de proceso, y es la parte inicial en donde comienza, digamos, que el cambio de la vida de las estrellas. Ahora, digamos que esta otra división de las estrellas, digamos que se centra más en la muerte de una estrella. Entonces, digamos, ahí vemos los agujeros negros, vemos las novas, las supernovas y los púlsares, que básicamente, digamos, para explicar de forma más específica lo que es un púlsar, es una estrella de neutrones, que básicamente es como la degradación de la energía dentro de la estrella sobre sí misma. Bueno, las supernovas, digamos que ya la última etapa de un solo, de una estrella que, bueno, está cambiando. Entre otros elementos del universo tenemos las constelaciones boreales, australes y zodiacales. Esta división se da exclusivamente desde nuestra comprensión del universo y desde nuestra ubicación, porque básicamente las constelaciones boreales, australes y zodiacales se diferencian en los puntos en donde son vistas. Entonces, esto quiere decir que las boreales solamente son vistas en el hemisferio norte, las australes en el sur y las zodiacales dentro del ecuador. Dentro de los otros elementos del universo tenemos lo que son las nebulosas, que básicamente son nubes de partículas en el espacio, y los cuásares, que básicamente son, digamos que, representaciones más poderosas de la energía de una forma distinta. Más adelante hablaré más específicamente, físicamente, cómo funciona. Una sinopsis histórica sobre la astronomía. La astronomía siempre ha sido, digamos, que un elemento básico dentro de la preocupación humana. Entonces, digamos que de esa manera siempre estuvo la cosmogonía, que básicamente era nuestra creación de una explicación de por qué estamos en el universo, de por qué estamos aquí. Entonces, digamos que podemos dividirlo en dos rangos principales. Está la cosmogonía precolombina, porque sí, nosotros también teníamos una forma de ver el universo, y también está toda esta que
más de las nórdicas y de las de Medio Oriente. Por ejemplo, digamos, esta representación se refiere más a los asociados a los mesopotámicos, babilónicos y sumerios, en donde ellos básicamente creían que estaban en un universo plano y que el sol los recorría por encima y luego recorría el infierno para quemar a todas las almas malas. Y bueno, también aquí tenemos la representación de la mitología nórdica, que básicamente habla de la estructura del universo como un árbol. Bueno, dentro de la cosmogonía precolombina, lo que se hacía era una predicción de los efectos que tenían satélites sobre el planeta. De esa manera, digamos, se calculaban eclipses, se calculaba el posicionamiento de planetas entre sí, esas cosas. Bueno, dentro del estudio del universo se plantea de una manera más seria el estudio desde los griegos. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente, digamos, nuestra comprensión del universo y la búsqueda de nuestro papel en este mundo, y no solo en el mundo, sino en la existencia en general, digamos que tuvo su comienzo en la descripción especialmente marítima. Por eso se incluían, digamos, elementos como el astrolabio, que servía efectivamente para, digamos, que predecir el movimiento de las estrellas y se ubicara a los barcos mercantes de la época. Para Aristóteles, básicamente los cuerpos, él sabía que los cuerpos celestes eran esféricos, pero él asumía que básicamente existía un modelo que era geocentrista. Entonces, de esa manera, él planteaba un centro terrestre y planteaba todo el movimiento alrededor de estos. Esto se puede ver, digamos, en las representaciones de los discos celestes de Nebra, que básicamente lo que hacían era una representación de esta como la Tierra, la Luna y los extremos representaban, digamos, el movimiento solar y las transiciones que existían en el universo. Digamos que dentro de la actualidad, el estudio de los ciclos solares que se hace, por ejemplo, en geodesia, tiene ciertos principios en esto, pero bueno, no me voy a entrar ahí. Bueno, digamos que ustedes habrán visto los mitos más grandes de la astronomía, porque las pirámides egipcias están alineadas de una forma tan precisa con las estrellas, o el misterio del mecanismo de Anticitera, que básicamente el misterio radica en que es un aparato demasiado complejo, demasiado complicado de construir, en el sentido de que representaba el movimiento de todos los planetas de forma perfecta, a pesar de que no tenía en cuenta que digamos, los planetas no se movían de forma circular perfecta y aún así con sus tiempos coincidían. O sea, es, digamos, que un elemento que lo que hacía era saltar los elementos que se encontraban unidos a él, que representaban a cada planeta y hacían que los tiempos coincidieran. Digamos que, bueno, ahora entendemos un mecanismo. Lo incomprensible es la época en la que se construyó, porque esto se construyó previo a que la civilización griega digamos que cayera, y de su tecnología solo fue posible después del siglo XV. Bueno, en cuanto a las pirámides egipcias, básicamente el misterio está en que cada uno de sus lados uno de sus lados siempre está alineado con el norte. Entonces, digamos que esto siempre ha constituido como un misterio, porque se supone que para la época no existían formas precisas de saber hacia dónde quedaba el norte. Digamos que se tienen hasta 0.07 grados de inexactitud, pero es como lo máximo, es la máxima, digamos, es el máximo desliz que han tenido al ubicar, digamos, todas sus pirámides, incluso las más antiguas y las más grandes. Bueno, digamos que basándose en todos los estudios que se tenían en Grecia, en todo lo que había pasado, digamos, con la construcción del universo de una manera geocentrista, se construyó algo que era la estrella de Amilar, que básicamente lo que hacía era una representación del universo teniendo en cuenta que la Tierra era básicamente el centro de todo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Ellos crearon unas mediciones perfectas para que al hacer funcionar su instrumento, las inexactitudes fueron, digamos, que un elemento demasiado corto. Entonces, digamos que este modelo funcionó hasta la Edad Media y hasta la época del oscurantismo, en donde, digamos, que toda investigación sobre la astronomía y, digamos, que la consideración de un modelo que fuera diferente a un geocentrista era, digamos, que penado. Entonces, es ahí cuando se plantea, por ejemplo, digamos, que las leyes ad hoc,
que básicamente eran leyes que decían el universo se mueve así y es solo porque sí. Entonces digamos que estas leyes, entre las leyes que se clasificaron como ad hoc, estaban las leyes del movimiento planetario ejemplar, que son 3. Básicamente que todos los planetas que existían se movían en una órbita. La segunda ley decía que su movimiento se realizaba cuando estaban lejos del Sol. Y la tercera decía que básicamente la velocidad que un planeta mantiene sobre su estrella eje, digamos que tiene una proporción en donde digamos que llega a bajar hasta la mitad dentro de digamos su velocidad de rotación, pero era digamos que su cumbre, o sea, era como la parte máxima del rango en el que se detenía. Bueno, esta parte ya es más conocida, esto ya se está sacando a la edad moderna, y es básicamente Copérnico con su modelo heliocéntrico divulgado por Galileo Galilei. Dentro de, digamos que los aportes de Galileo Galilei, básicamente se tiene que considerar el telescopio como un elemento fundamental en el descubrimiento de nuevos planetas. Digamos que a partir de esto ya comenzamos como a crear una mecánica, a crear un sistema de lo que era el universo. Bueno, posterior a esto, Newton en 1670 inició con sus estudios de lo que es la Tierra, de cómo se mueve el universo. Lo fascinante de esto es que básicamente lo que hacía era moverse sobre la superficie terrestre creando diferentes mediciones. Y es así como él construye la principia matemática para el estudio de la Tierra. O sea, todo el mundo creía que era para la exposición de cálculo y sí, lo era, pero básicamente lo que él quería hacer era dar una explicación de por qué la Tierra se organiza de la forma en que se organiza. Bueno, en el siglo XVIII y en el siglo XIX se plantea el problema de los 3 cuerpos, que es básicamente, digamos, que el inicio del caos dentro de la complejidad. Porque básicamente, se plantea un sistema que no se puede analizar de una forma lineal, es un sistema dinámico no lineal que más adelante explicaré. Bueno, ¿qué es la astrofísica? Bueno, la astrofísica es una rama de la física que estudia los objetos astronómicos. Entonces, digamos que de esta manera tenemos 2 de los efectos más increíbles existentes para la física, que son las nebulosas y los púlsares. Los púlsares son, digamos que una de las últimas etapas que puede tener una estrella. Básicamente es una estrella de neutrones. ¿Eso qué significa? Que está agotando su existencia, pero que aún así quiere perdurar. Eso quiere decir que está agotando su materia y convirtiéndose en energía. Es por eso que se ve como una expulsión de energía en diferentes direcciones. Y las nebulosas de Orión básicamente son nubes de partículas espaciales. La esfera celeste. Para hablar de astrofísica es necesario saber cómo estudiamos la astrofísica, o sea, cómo podemos tener certeza de algunos elementos que están pasando. Entonces, de esta manera, se plantea un sistema que parte de la Tierra, o sea, y como parte de la Tierra, pues básicamente considerándolo como el centro de nuestro plano y dentro del estudio de la física en general. Entonces, de esta manera se plantea un eje en donde el polo norte pues es nuestro norte y el polo sur es nuestro sur, pero tenemos que destacar que esto no está alineado de ninguna manera con digamos el espacio en el que se mueve la Tierra, porque está comprobado que este tiene una inclinación de hasta 25 grados de hasta 25 grados, digamos, para el cálculo de equinoccios, pero realmente de forma específica tiene una inclinación de 23.47. Este aumento de 0.47 se ha dado, digamos que, en un periodo de un siglo. O sea, el análisis de nuestros datos astronómicos indican que la Tierra básicamente se está inclinando sobre el eje que nosotros habíamos definido, y así es como se define la esfera celeste. La esfera celeste es básicamente esa esfera estática sobre la que definimos un ecuador y definimos un hemisferio, definimos un ecuador y definimos un meridiano para ubicarnos, o sea, es el punto hasta el que nosotros podemos percibir. Digamos que dentro del avance de la historia básicamente tenemos que nosotros solamente podemos analizar aquello que vemos. ¿Y nosotros cómo vemos? Nosotros vemos a través del reflejo de la luz sobre las superficies. Entonces básicamente tenemos que esta esfera tiene
tiene un diámetro específico que va creciendo con la expansión del ser humano en el universo. Por eso digamos que es tan importante la creación, por ejemplo, de nuevos telescopios, nuevos satélites artificiales que nos permiten ver más allá. Obviamente digamos que tenemos ciertos efectos físicos que no nos permiten hacer el cálculo de manera correcta. Bueno, este es el plano de la eclíptica que básicamente define el ecuador de nuestra esfera celeste, y ahí vemos cómo es que respecto al ecuador este se encuentra inclinado. Tenemos una inclinación de 23.26 que varía, digamos, con la rotación de la Tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que la Tierra nunca se mantiene estática, o sea, siempre nos han hablado de que la Tierra tiene dos tipos de movimiento, uno que es translación y rotación, pero no es digamos que la única clase de movimiento que se da, sino que es, digamos, que va cambiando con el tiempo. Bueno, aquí van dos de los temas más fuertes dentro de la astrofísica: la teoría general de la relatividad y la teoría de la relatividad especial. Bueno, estos dos temas son fundamentales por una razón. Básicamente la teoría general de la relatividad lo que hace es describirnos el espacio y cómo estamos en el espacio. Entonces lo que propone es un entrelazamiento del espacio y el tiempo que se ve afectado inherentemente por la gravedad. Pero ¿cómo es que llega a esta conclusión de que está afectado por la aceleración y la gravedad? Básicamente, ahí es cuando entramos a tener en cuenta la teoría de la relatividad especial y cómo es que, digamos, esta teoría de la relatividad especial afecta a la gravedad. La teoría de la relatividad especial básicamente nos describe el efecto que tiene la velocidad sobre un cuerpo que se mueve. Pero hay que tener en cuenta un elemento que se tuvo para realizar, digamos, que este movimiento. Él lo que tuvo en cuenta fue que su masa fuera despreciable y por tanto la fuerza de atracción que este pudiera generar no afectará, digamos, que el estudio que estaba realizando respecto a una aceleración muy grande. En este caso tuvo en cuenta la velocidad de la luz y lo estableció como el límite que nosotros tenemos para realizar viajes en el espacio. Entonces es de esta forma que se plantea el modelo, en donde se repliega el espacio y el tiempo, teniendo en cuenta que el plano horizontal es básicamente nuestro horizonte de presente. Entonces, digamos que propone que básicamente es físicamente imposible superar la velocidad de la luz. ¿Pero por qué? Básicamente porque cuando una partícula se acerca a la velocidad de la luz, tenemos algo que se llama un achatamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente, teniendo en cuenta que la materia no es materia, sino que realmente la podemos terminar definiendo como una onda dentro de la mecánica cuántica, porque básicamente la mecánica cuántica es una ciencia que se maneja dentro de las probabilidades. ¿Eso qué quiere decir? Todas las personas somos ondas, pero entonces, ¿cómo es que nosotros podemos diferenciar entre energía y materia? Bueno, básicamente por una razón. La materia es básicamente algo que no existe. Todos somos ondas y en los nuevos modelos atómicos que se tienen que básicamente con la diferenciación de la energía que tengan estas ondas, estas se pueden diferenciar como energía o como materia. Entonces, al poder diferenciarse como energía o como materia respectivamente, digamos que tenemos toda la información de un espacio y de por qué todas estas teorías que hablan sobre la muerte del universo, sobre el enfriamiento del universo, pueden ser posibles. Bueno, digamos que sin adentrarme más en la mecánica cuántica, voy a finalizar con la explicación de esto, teniendo en cuenta que la mecánica cuántica es una ciencia de probabilidades. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes habrán oído del experimento de la doble rendija, que consiste en el lanzamiento de un átomo a través de una rendija, y que si vemos este átomo, lo que sucede es que este pasa y choca como una partícula a través de un hoyo, y que cuando tenemos varias y hacemos el mismo lanzamiento y no estamos observando, lo que hace es replegarse como una onda, o sea, como si lanzáramos un objeto al agua y creara varios espectros de llegada. Entonces, digamos, ese es el comportamiento que tiene una onda. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos? Que la mecánica cuántica funciona sobre la probabilidad y la observación. La relatividad, por el contrario, digamos que nos da una explicación de algo que no nos da la mecánica cuántica, que es una explicación de la gravedad. ¿Eso qué quiere decir?
que a partir de la definición de una masa dentro de un espacio donde se entrelaza el tiempo y el espacio, se crea una malla que se ve afectada. ¿Y esto cómo se relaciona con, digamos, la mecánica cuántica? Básicamente que la mecánica cuántica, como un elemento que funciona sobre probabilidades, no se puede unir con la relatividad, porque básicamente si la mecánica cuántica es una ciencia que funciona sobre probabilidades, y la relatividad, digamos, que tiene una forma tan exacta de definir el tiempo como algo inherente dentro del espacio, el tiempo no podría existir, porque digamos que tendríamos en cuenta la existencia, por ejemplo, de las paradojas de Schrödinger y de la posibilidad de la existencia de muchos universos paralelos. Digamos que dentro del estudio de la astrofísica es por eso que toman gran relevancia teorías como la teoría de cuerdas, porque es la única teoría que hasta el momento existe que logra unir las teorías de la relatividad con la teoría de la mecánica cuántica. Bueno, gracias a lo que acabamos de ver y gracias al señor Albert Einstein, nos damos cuenta de la posibilidad de que existan los agujeros de gusano. ¿Pero esto cómo sucede? Bueno, esto sucede a partir de la explicación de cómo funciona un agujero negro. Lo que sucede es que, ¿cómo se puede explicar una teoría de una malla y de un entrelazamiento cuántico entre el espacio y el tiempo? Eso es simple, eso es básicamente porque entre más mágico sea un elemento, más singularidades existen alrededor de él. ¿Qué es una singularidad? Básicamente una singularidad es un punto en donde la física no funciona, en donde el tiempo es relativo, en donde el espacio es relativo. Y es así como llegamos a ese elemento celeste que menos explicación tiene, y es el agujero negro. El agujero negro, según Einstein, es un objeto celeste que tiene una alta densidad, y al tener una alta densidad también tiene una alta masa, y al tener alta masa también tiene un alto efecto en la gravedad, y eso significa que básicamente afecta el tiempo y el espacio más allá de lo que lo haría una estrella de neutrones, un sol, una estrella, un planeta, lo que sea. Entonces, ¿cómo explica esto el agujero de gusano? Él explicó, y teóricamente él no creía, o sea, para comenzar, Einstein no creía en la posibilidad de los agujeros negros, pero lo planteó como una posibilidad dentro de la explicación del entrelazamiento cuántico. Pero él no solo planteó los agujeros negros, él planteó algo que se llaman los agujeros blancos. Bueno, los agujeros blancos son lo opuesto al agujero negro. Si el agujero negro es un elemento que tiene mucha masa, eso implica que tiene mucha materia y afecta de una forma considerable el entrelazamiento del tiempo y el espacio. Un agujero blanco es todo lo contrario. Es un elemento que se constituye por energía. El constituirse por energía sería la salida del agujero negro. Entonces es así como, digamos, que plantea la posibilidad de la existencia de un agujero de gusano. Plantea que básicamente no es masa lo que afecta el tiempo y el espacio, sino que es, digamos, energía en otro punto del universo, basándose en el efecto de la superposición, que es tener en cuenta que una partícula no necesariamente tiene que estar en un punto del espacio al tiempo, sino que puede estar en dos o en. Esto es lo que se llama la teoría del entrelazamiento cuántico de Einstein. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta de que el universo está en expansión? Este es otro elemento que trata la astrofísica, y eso se debe básicamente a la longitud de onda y al estudio de la radiación de fondo. Bueno, lo que sucedió fue que en 1929 Edwin Hubble encontró que en el estudio de las supernovas, durante toda la historia se estaba dando un cambio de color. Entonces, ¿cómo explico eso? Básicamente, él habló de, digamos, que la expansión que tenía, digamos, el espacio entre las estrellas debido a la explosión inicial de la singularidad, a partir de la cual se llevó a cabo el Big Bang. No. Lo que sucede es que se tiene la teoría de que es más bien la expansión del universo y no, digamos, la expansión dentro de las estrellas, porque si bien las estrellas, digamos, que constituyen una parte fundamental del universo y de lo que existe, las estrellas están ubicadas en un punto del espacio. Entonces, digamos que posteriormente lo que se propone dentro de la teoría es que lo que sucede
es que se está ampliando la malla del tiempo y el espacio. De hecho, de una forma más reciente, en los últimos estudios astrofísicos que se están llevando por la Universidad de Brasil, ellos proponen que si el universo y el espacio se están expandiendo, no tiene sentido, digamos, que hablar de tiempo en las investigaciones astronómicas que se tengan, porque simplemente el tiempo va a transcurrir de forma diferente dentro de todo el espacio. Como hablamos anteriormente, hablábamos de algo que se llamaba una esfera celeste. La esfera celeste es aquel punto hasta el que nosotros tenemos acceso. Entonces, como este es el punto hasta el que nosotros tenemos acceso, digamos que eso es lo que nosotros llamamos nuestro universo. Pero eso no significa que sea el único. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente en este universo pueden haber millones de esferas celestes que nunca vamos a tocar y que, digamos, técnicamente es imposible alcanzar. Pero digamos que esto no tiene relación con los estudios que se estaban llevando a cabo, en el sentido de que el tiempo que transcurra en esa clase de esferas celestes va a ser completamente distinto y por tanto los elementos como la velocidad, que son elementos inherentemente dependientes del tiempo y del espacio, cambiarían. Entonces serían singularidades. Sí, sé que es un poco complicado, pero como alguien dijo alguna vez, el que entiende la mecánica clásica está loco o está en el incorrecto. Bueno, dentro de los viajes en el universo, los viajes en el universo, digamos que es un elemento básico del estudio de la astrofísica, porque digamos que nuestro objetivo dentro de nosotros lo que queremos es hacer la exploración de diferentes planetas. Entonces, siguiendo este problema, les voy a explicar cómo se dio el viaje a la Luna. Básicamente, tenemos un problema que mencioné anteriormente que se llama el problema de los tres cuerpos. El problema de los tres cuerpos nos dice que existen dos cuerpos, primero, cada uno con suficiente masa como para producirse una fuerza de gravedad, y existe un tercero. Digamos que de forma inicial, por la complejidad de las diferenciales que se daban, dijeron, bueno, vamos a hacer este tercero como un elemento despreciable en su masa para que no afecte el espacio, pero entonces se dieron cuenta de lo siguiente: si se tienen dos elementos con una gran, digamos que con una gran capacidad de atraer otros elementos, ya se están actuando dos fuerzas sobre esta partícula, cuya atracción es despreciable pero no existente. Es por eso que, digamos, con una modificación de una fuerza o de un movimiento que haga esta partícula, se crean condiciones iniciales diferentes en todos los casos que se vayan a lanzar. Es por eso que se crea algo que se llama un sistema dinámico no lineal. Un sistema dinámico no lineal es aquel que no puede ser descrito no puede ser descrito por diferenciales, porque sí puede ser descrito por diferenciales. Las diferenciales son tasas de cambio. Cuando se tiene, digamos que una intersección de múltiples tasas de cambio, lo que sucede es que podemos realizar un acotamiento de estas, pero nunca vamos a poder ser exactos. Es por eso que con la variación de las condiciones iniciales que se realiza ese movimiento, se generan lo que son atractores extraños, que bueno, esto ya digamos que va más ligado con el caos porque hace impredecible el movimiento de la nave. Es por eso que para llegar a la Luna se plantearon una serie de etapas en donde, digamos, se movía el cohete a una posición específica y se daban cuenta que las fuerzas que actuaban sobre ese cohete eran distintas todas las veces. Es por eso que, aunque digamos que llegamos a la Luna, la realidad es que se perdieron muchos cohetes antes de esto, con personas, con animales o completamente solas, porque digamos que se trataba de hacer un cálculo físico en donde se proponía una función de una trayectoria que definía cómo iba a recorrer ese espacio. Pero no se puede, porque básicamente las fuerzas que son inherentes sobre la nave cambian en cada momento. Y no solo eso, recuerden que el problema está acotado para que funcione solamente con dos elementos que tienen fuerza considerable. El universo no solamente tiene dos, el universo tiene millones, las estrellas, incluso Centauri tiene influencia dentro de nuestra galaxia, y no solamente eso. Por ejemplo, digamos, las variaciones radiactivas o las variaciones que se tienen sobre la variación de la luz, al analizar, digamos, que todos los efectos que sigue esta nave, cambian por completo los cálculos.
Entonces, digamos que esas pasan a ser parte de esas condiciones iniciales que, bueno, digamos que hacen que sea aún más caótico nuestro problema de ir a la Luna, y no solo a la Luna, sino a otros planetas como Marte, o en la predicción incluso del movimiento de un asteroide, porque según, digamos, una explosión que suceda en el universo, o según, por ejemplo, la definición de una nueva estrella de neutrones, lo que se va a hacer es se va a afectar seriamente el campo de espacio y tiempo. Entonces, tenemos ecuaciones que nos dicen más o menos exactamente, o sea, y digo más o menos porque siempre hay un rango de error, porque la mecánica cuántica todavía tiene ese rango de error, y porque con ese rango de error y con esas probabilidades no se puede hallar una función exacta. Pero digamos que aún con eso tenemos que el cambio de espacio y tiempo es algo susceptible a cualquier cosa. Bueno, ahora sí, teniendo en cuenta lo que yo he dicho sobre astronomía, ¿ustedes cómo creen que se relacionaría con la complejidad? Entonces, en este caso, tenemos como primera pregunta, ¿conocen dos formas en las que se relaciona la astronomía y la complejidad? Comenzamos con lo bueno. ¿Qué es la complejidad? Pues porque ya bueno, ya sé que los astronomía, pues sabemos en qué es complejidad. Bueno, la complejidad básicamente es esa ciencia que se trata de estudiar las interrelaciones masivas dentro de un sistema, pero no solo masivas, sino que básicamente se tiene un sistema que no se puede hacer lineal. Y al no poderse hacer lineal, se vuelve complicado de analizar, tanto que termina por ser complejo. No sé si me expliqué bien. Lo siento. Simplicidad. Bueno, ¿alguien quiere hablar por ello? Bueno, pues yo creo que hay dos maneras sencillas de conceptos básicos de complejidad que podemos identificar claramente son la autoorganización y la emergencia. ¿Y en qué? Particularmente en qué cosas. Entonces, la autoorganización precisamente son en los procesos estructurales que tiene, digamos, la cuestión cosmológica, y que es muy interesante de ver precisamente cómo, pues bueno, planetas girando alrededor de soles, soles girando alrededor de galaxias, y bueno, galaxias girando alrededor de un hoyo negro gigantesco y demás, ¿no? Y finalmente la emergencia, que se ve claramente es precisamente la cohesión en este orden que se ve a macroescala, precisamente por ese efecto micro-macro, porque claro, pues en pequeñas proporciones vemos tal vez algo desordenado, pero si lo vemos a macroescala y encontramos la estructuralidad en ese punto, podemos ver cómo emergió un orden a partir de pues simplemente polvo de estrellas viajando por todo el universo y acomodándose en cumulitos, ¿no? Bueno, aquí más tiene, hay muchísimas formas. Tengo una pregunta, no sé si sea correcta. Ambas determinan para un estudio pues infinitas variables, ¿sí?, en su sistema, y para poder realizar un estudio sobre eso tienen que realizar acortamiento para dar algún resultado. A eso se le llama hipersensibilidad a las condiciones iniciales, que es algo que podemos tratar dentro de la ingeniería para la construcción de algunas cosas. Bueno, en fin. Bueno, la siguiente pregunta, ¿cuál es la diferencia que hay entre cosmos y universo? Esta sí quiero que la respondan con lo que saben. Yo le haría el cosmos el modo en que nosotros lo interpretamos. El universo es como está en el si se habla de eso. Es una opinión interesante. ¿Alguien más tiene otra opinión? Yo pues pensé que cosmos es lo que conocemos y universo es lo que es el total, o sea, sumando cosmos más lo desconocido. Ya, ustedes están ligando lo que es el cosmos a toda la definición mitológica que tenemos de esto, y el universo lo que es real. ¿Sí? No. O sea, cosmos como lo que conocemos del universo, como la esfera celeste que tú decías, y universo la totalidad, que sería el cosmos, más lo desconocido. Lo pienso así, ¿no? O sea, Yo pienso que digamos, es como lo poco que sabemos, y el cosmos ya es, digamos, como la totalidad. Bueno, no, lo que sucede es que básicamente el universo es todo eso que existe.
absolutamente todo, lo que vemos, lo que no vemos, lo que podemos estudiar y lo que no podemos estudiar. Eso incluye el caos, entropía y otros elementos del universo. El cosmos es simplemente eso que nosotros decidimos dejar fuera, o sea, la Tierra no es parte del cosmos. El cosmos es eso que está fuera. Y el universo sí incluye la Tierra porque incluye todo lo existente, esa es su diferenciación. Bueno, ¿por qué se les dicen objetos celestes? O sea, en la porque... bóveda celeste. Ay, bien. Que se iban a demorar mucho. Ay. No se vaya. Bueno, diferenciación entre púlsar y nebulosa. Y esto sí te expliqué. Que sí, pues por lo que explicó, el pulsar es como pues, la finalidad de una estrella, ¿no? Que determina y hay una liberación de energía. Y la nebulosa es como un conjunto de gases y pues, estrellas. Sí, sí, está bien. Y bueno, digamos que a esta le podría hacer una pregunta adicional. ¿Cuál es la diferencia entre un púlsar y un cuásar? Ay, sí, también expliqué, qué garras. No puedo creer que la pregunta que no pongo es la mejor. Bueno, básicamente la diferencia entre un púlsar y un cuásar es que un púlsar es esa parte finalidad de la estrella. ¿Eso qué quiere decir? Que es una estrella de neutrones que se está agotando y libera energía de forma desproporcionada. Pero un cuásar es un púlsar nivel 2. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente es un agujero negro a la inversa. Lo que sucede es una liberación de energía. Es la desintegración de la materia para volverse energía y por eso es más grande y más peligroso. Porque digamos que los niveles de caos y singularidades dentro de esos elementos son lo que causan, por ejemplo, la distribución e incluso, digamos, la progresivo aumento de movimiento dentro de las galaxias. Entonces, al poder causar esa clase de desastres, es por eso que vemos que Nat Geo los explota tanto con eso de que posiblemente el agujero negro sobre el que orbita todo lo que se supone que existe pueda convertirse, digamos que eventualmente aumenta, digamos que tentaría contra ese proceso de enfriamiento del universo y nos destruiría de una forma más catastrófica y más caliente. Y ya, sí, ouch. Bueno, y bueno, ¿cómo sabemos que el universo se expande? El experimento rojo que sacó en 1929 Howard. Es que es específico. Bueno, ¿y alguien sabe por qué ese corrimiento funciona? Porque eso tiene que ver con física, lo que, pues, como la luz es una onda, entonces al acelerarse, y como nosotros también como estamos en movimiento al momento de tomar el dato, entonces lo que hace la onda es como expande. Entonces se corre hacia la longitud del espectro electromagnético. Exacto, de hecho, sí, así como decías, básicamente depende mucho de la posición del observador en el espacio. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando existe una luz, la luz no se ve igual de todos los puntos. Entonces, digamos que lo que hizo Hubble al observar las supernovas era tener en cuenta, digamos, que esa perspectiva desde donde las observaba. Entonces, con la definición de la longitud de onda se tiene una variación de color que va desde los tonos azules y morados hasta el tono rojo. Se llama corrimiento rojo porque básicamente se notó que aunque las supernovas seguían su proceso de vida, su proceso de terminación, estas se les veían cambiando de color. ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo, digamos, entre más me aleje de ustedes, yo más rojo los voy a ver. Mientras más me acerque, los voy a ver más azules o morados. Esa es la razón por la que sabemos que el universo se expande. Y bueno, ese es el fin.